Algo muy importante es que ninguno de los eventos representó una situación que pusiera en riesgo a la vida del paciente al momento del diagnóstico, refiriéndose pues a una apendicitis complicada. Todos estos pacientes recibieron antibióticos de amplio espectro y 18 se sometieron a una apendicectomía después de una mediana de aproximadamente 5 días y con un recuento de neutrófilos de aproximadamente 0.7 por 10 a la 9. No hubo como mortalidad significativa o fatalidad en ninguno de estos 18 pacientes que fueron operados. Los casos restantes se manejaron de forma conservadora con antibióticos, antimicóticos y pues los cuidados de soporte. Y algo también muy importante es que la mediana hasta la continuación de la quimio para todos fue de aproximadamente 17 días. En general, solo 5 de los 21 pacientes fallecieron, pero pues incluido como uno que fue relacionado con la apendicitis en sí, que progresó a una tiflitis y esto pues se debió a una infección fúngica. Entonces ellos encontraron que como tal la apendicitis es un evento raro en estos pacientes hemato-oncológicos pediátricos que si se maneja con administración rápida de antibióticos de amplio espectro, puede ser seguida de manera segura por una apendicectomía electiva incluso antes de que se logre la recuperación completa de los neutrófilos. Entonces esto se asocia en gran medida con las terapias para la leucemia, los pacientes en edad escolar, encontraron también que el dolor abdominal fue el síntoma principal en el momento del diagnóstico, pero que podían tener un excelente pronóstico después de una apendicectomía electiva que pueda realizarse de forma segura, sin una morbilidad pues significativa después de la aplicación de antibióticos durante varios días, o durante pues ciertos días. Y esto iba en línea con algunas otras series que sugerían que, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas dentro de las primeras 24 horas se podían realizar de forma segura en estos pacientes neutropénicos. Sin embargo, pues el mejor momento para la cirugía pues sigue siendo como muy controvertido porque esto no es posible en todos los casos, entonces lo que ellos proponen es como operar lo antes posible para evitar que se pueda causar un episodio recurrente de apendicitis o de colitis neutropénica durante la siguiente fase de la neutropenia. Y otro estudio que encontramos es este de apendicectomía versus observación para apendicitis en pacientes neutropénicos, que este pues tuvo el objetivo principal de comparar las tasas de complicaciones quirúrgicas infecciosas según como la estrategia de tratamiento. Y otro muy importante que fue como comparar el retraso o modificación de la quimioterapia según la estrategia de tratamiento inicial. Entonces fueron 76 niños con una edad de aproximadamente 11 años en un rango de 1 a 17 años, identificados con apendicitis en el contexto pues, de una neutropenia mientras estaban en tratamiento. Y algo muy importante es que los grupos, tanto de apendicectomía inicial como de tratamiento no quirúrgico, no fueron diferentes en el momento de la presentación en términos de lo que fue, por ejemplo, el recuento de los neutrófilos, de los leucocitos, de las plaquetas, la evidencia de apendicitis complicada o la duración pues, de los síntomas o la modalidad de la imagen que se escogió. De los pacientes que tuvieron un tratamiento no operatorio inicial, entonces el 46% se sometió a una apendicectomía diferida durante la misma hospitalización y esta se dio principalmente o por el fracaso en el manejo médico o por la recuperación en el recuento de los neutrófilos. Y la mediana, más o menos desde el diagnóstico hasta la cirugía, fue aproximadamente 5 días, como en el estudio pues pasado. Y entre el resto de pacientes que pues tuvieron un manejo médico completo, se observó que tuvieron un 15% un regreso no planificado por apendicitis para realizarse una apendicectomía y un 2% tuvo una, perdón, este fue en otra hospitalización y un 2% tuvo una apendicectomía de intervalo rutinario durante otra hospitalización, mientras que pues un 75% pues no requirió como más tratamiento. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que, por ejemplo, las complicaciones que encontraron, incluyendo lo que fue la obstrucción intestinal, la resección intestinal, el absceso, la inflexión por clostridioides, ocurrieron en el 7% de los pacientes con apendicectomía inicial versus el 27% de los pacientes que tuvieron un manejo médico inicial y dentro del grupo que no recibió manejo quirúrgico inicial, esos pacientes que se sometieron a esa apendicectomía diferida durante ese mismo ingreso hospitalario tuvieron una tasa de complicación incluso más alta que aquellos que tuvieron la apendicectomía inicial. Y algo pues muy importante en cuanto a su objetivo número 2 es que la terapia para pues el reinicio de la quimioterapia se retrasó, sobre todo en aquellos pacientes con un tratamiento no quirúrgico inicial
a diferencia pues de los pacientes que fueron sometidos a apendicectomía inicial, del 46 entre el 22% relativamente, y además los pacientes de tratamiento médico tuvieron una estancia hospitalaria mucho más prolongada. Entonces, como tal, las conclusiones de ellos eran que los pacientes con apendicectomía inicial tuvieron una tasa de complicaciones más bajas que los pacientes con manejo no quirúrgico inicial, y en segundo lugar, estos pacientes que se sometieron a esa apendicectomía al principio experimentaron menos retrasos o menos alteraciones en el esquema pues, de quimioterapia en comparación con los pacientes que recibieron el manejo médico inicial. Y finalmente, pues como ellos dicen que las preocupaciones sobre las complicaciones posoperatorias, como por ejemplo que tengan retraso en la cicatrización de las heridas, que presenten ISO, que presenten formación de abscesos posoperatorios, pues hace que la mayoría de los cirujanos opten como por un manejo no quirúrgico inicialmente, pues lo que ellos encontraron aquí es que las complicaciones graves y la mortalidad son poco frecuentes en ambos grupos de tratamiento, y esto sugiere pues que ambas estrategias pueden tener un perfil de seguridad aceptable. Pues para continuar con el tratamiento, como tal, en los pacientes que no tienen complicaciones, se hace un abordaje inicial de tratamiento no quirúrgico, pero pues esto en contexto de la colitis, de tratamiento no quirúrgico con reposo intestinal, con líquidos, con soporte nutricional, hemoderivado según sea pues necesario, y los antibióticos de amplio espectro. Entonces, las primeras series de casos históricas que se demostraban pues de colitis neutropénica demostraban como cierta preferencia por la intervención quirúrgica, siendo pues la resección temprana del intestino que estaba isquémico como la opción inicial, pero a medida que se ha ido como aumentando la experiencia con la enfermedad, hay una mayor proporción de casos que se han tratado con éxito de forma conservadora y con soporte hemodinámico, reservando netamente la cirugía pues, para los casos más graves. La terapia antimicrobiana está dirigida sobre todo a esos patógenos más probables que se detectan pues en sangre, y el régimen debe incluir también agentes activos contra Pseudomonas aeruginosa, E. coli, bacilos gram negativos entéricos y anaerobios. Entonces, la columna principal de la terapia suele ser la piperacilina tazobactam, o se puede utilizar cefepime en combinación con el metronidazol, pero este se reserva sobre todo pues en estos pacientes que no se les puede administrar piperacilina tazobactam o que están colonizados por microorganismos resistentes a estos agentes, y generalmente se utiliza el imipenem o el meropenem porque pues tienen un amplio espectro además de su actividad contra pseudomonas. Y siempre tener presente que uno debería añadir cobertura contra clostridioides difíciles si no se descarta la colitis pseudomembranosa. Y con respecto a la cobertura antifúngica, pues desde el inicio del cuadro no hay como una recomendación de que se deba dar desde el principio, porque la mayoría de las infecciones por hongos se dan solo como en un 5% de los casos de esta enfermedad, entonces esta se debería considerar cuando el paciente tiene una fiebre prolongada, es decir, mayor de 72 horas, a pesar de que ya tiene pues un tratamiento antibiótico de amplio espectro instaurado, y pues se recomienda dar un antifúngico que tenga actividad contra cándida, así pues como contra aspergilios, entonces pues recomiendan lo que es la anfotericina B. Entonces, este cuadro me pareció como muy interesante porque muestra como el enfoque y el uso de antibióticos y la terapia pues empírica en estos niños, dependiendo pues como de las características. Entonces, por ejemplo, pacientes neutropénicos con dolor abdominal leve y fiebre, más cualquiera de los siguientes signos que ya hemos hablado, pues idealmente tratar o piperacilina tazobactam o la combinación de metronidazol y cefepime. Ya, por ejemplo, si el paciente tiene un dolor moderado a severo, pues tiene un aspecto tóxico, pues considerar metronidazol más cefepime más un aminoglicósido, y considerar pues la adición de un antifúngico, o pacientes, por ejemplo, que tienen colonización e infección previa con bacterias gram negativas resistentes a los otros antibióticos, se debe pues como ajustar la terapia antibiótica dependiendo pues de lo que se encuentre. Y en los pacientes que requirieron UCI y pues que tenían sepsis, se debe adicionar el meropenem más el aminoglucósido más vancomicina más el antifúngico. Entonces, el tratamiento como tal debe continuar hasta que se recupere la neutropenia y hasta que el paciente haya presentado pues ya resolución de los signos y síntomas.
Pero pues la duración del tratamiento antibiótico también es controvertida, porque pues hay unos que han recomendado que este tratamiento prolongado se haga tras la resolución de la neutropenia y de los síntomas, y hay otras prácticas que dicen que pues es mejor como suspenderlo tras la recuperación del recuento de los neutrófilos y la resolución de los síntomas, a menos pues de que se indique un tratamiento más prolongado, en caso por ejemplo de que el paciente tuviese una bacteremia, un absceso intraabdominal. Entonces, siempre pues tener presente que si hay evidencia de perforación contenida o absceso, estos sí requieren un tratamiento mucho más prolongado. Pero en pacientes que tuvieron como una buena evolución clínica, que no tuvieron como signos de complicación en el momento del diagnóstico, pues se continúa el tratamiento antimicrobiano durante 14 días tras la recuperación de la neutropenia, y en aquellos que empeoran tras la recuperación de la neutropenia o que tuvieron signos de complicación al diagnóstico, pues lo ideal sería repetir imagen y determinar la duración del tratamiento pues ya con infectología. En estos pacientes con buena evolución clínica, pues se cambia a un régimen oral tras la recuperación de la neutropenia, y para los niños típicamente se usa moxiclavulanato, pero también se puede usar ciprofloxacino más metronidazol para usarse en aquellos que requieren pues cobertura contra pseudomonas a estas dosis que tenemos acá. En cuanto a las terapias de apoyo, pues esto comprende todo lo que es el reposo intestinal, la succión nasogástrica, los líquidos, el apoyo nutricional, si el paciente necesita hemoderivados, y pues estos son los componentes claves. Pero, por ejemplo, el reposo intestinal, pues no hay como recomendaciones sobre cuánto tiempo de ayuno deberían tener estos pacientes, porque este se debe orientar sobre todo como dependiendo de la severidad y de la extensión. Entonces, en algunos centros se ha visto que el reposo se puede dar como por 48 horas después de la resolución de los síntomas principales, mientras pues tengan un buen control de la estabilidad hemodinámica. Y en niños manejados de forma conservadora se había observado pues que toleraban la alimentación enteral en los primeros 9 días después de la resolución de la neutropenia, pero pues como les digo, todavía no existe como un consenso sobre cuánto tiempo debe ser el mejor tiempo para el ayuno en estos pacientes, porque algunos dicen que ese reposo intestinal puede resultar en atrofia de esas vellosidades, pérdida de la integridad de las mucosas, entonces consideran que mantener el trofismo en el tracto gastrointestinal, sea por vía oral o por vía enteral, pues es una decisión que se debe individualizar. Pero las indicaciones principalmente cubren lo que es cirugía inminente, sospecha de perforación, peritonitis, obstrucción intestinal, dolor abdominal intenso, sangrado gastrointestinal que no ha sido controlado, y siempre muy importante que si se requiere pues reposo intestinal, hacer suplementación con líquidos y electrolitos y considerar pues la nutrición parenteral. En cuanto al manejo dietario, pues estos niños que están críticamente enfermos, que ingresan a UCI o que tienen este pues, diagnóstico, se recomienda que se les haga como un tamizaje para identificar si hay preexistencia de desnutrición, porque pues esto puede empeorar mucho el cuadro, y con base a esto pues hacer como un desarrollo de un plan de cuidado, de soporte parenteral, porque pues lo que se busca es evitar el estado hipermetabólico y pues mejorar como tal el pronóstico global. Y algunos recomiendan utilizar el uso de glutamina, porque este es un aminoácido que se ha visto que está involucrado pues en el transporte de nitrógeno y de regular el estado ácido base pues a nivel de la mucosa intestinal. Algo muy importante es evitar los agentes anticolinérgicos, antidiarreicos, los opioides, porque pues estos me pueden agravar el ilio, y considerar postergar el siguiente ciclo de fármacos hasta la recuperación total de este episodio, además pues de buscar si existe como una relación directa entre cierto fármaco de quimioterapia con el evento, entonces pues proponer cambiarlo. Y el factor estimulante de colonias de granulocitos se ha planteado, sobre todo pues en pacientes adultos, con una neutropenia profunda, que han presentado falla multiorgánica o que también han tenido neumonía acompañada de infección fúngica invasiva, pero su uso en pediatría pues todavía se debate porque no hay como estudios prospectivos o retrospectivos que pues soporten el uso. Además, algunos autores han planteado como un riesgo teórico de que se reduce la integridad de la pared intestinal en el momento en que la respuesta inflamatoria se aumenta. Ya pues para hablar del manejo quirúrgico, tener presente que generalmente pues evita la cirugía en estos pacientes y se recomienda intervención quirúrgica en pacientes que presentan ya complicaciones. Y esto se ha visto
porque pues estas complicaciones rara vez se describen en la población pediátrica, entonces más del 90% de los casos se pueden tratar de forma conservadora, además pues de que la cirugía es difícil, debido a que el intestino está friable, hay una inflamación circundante, la cicatrización se demora y pues hay diátesis hemorrágica. Entonces, las indicaciones de manejo quirúrgico son principalmente perforación intestinal, obstrucción intestinal o sangrado persistente a pesar de la corrección de la coagulopatía. Aquí pues hay otras que son como más clásicas, pero que todavía se siguen citando en los artículos, y es el sangrado gastrointestinal después de que se resuelva la neutropenia, la trombocitopenia y la corrección de la coagulación, la evidencia de perforación libre, la sugerencia de sepsis no controlada basada en el requerimiento de grandes volúmenes de líquido vasopresores, y en ausencia de neutropenia, el desarrollo de un proceso intraabdominal que me requiera una intervención quirúrgica. Entonces, el abordaje quirúrgico estándar sería una laparotomía con resección del intestino afectado con derivación intestinal mediante el estoma, y no se recomienda la anastomosis primaria, pues porque se ha visto que hay dificultad de la cicatrización y la inmunosupresión. Pero, pues esto también es como una cuestión muy debatida, porque a pesar de que hay informes de anastomosis exitosas después de la resección, lo que es la ileostomía es la técnica más apropiada, sobre todo en pacientes que tienen sepsis extensa o que han tenido contaminación peritoneal significativa. Entonces, esto es como un cuadro que presenta ventajas y desventajas de estas dos técnicas. Entonces, por ejemplo, las ventajas de una ileostomía o una colostomía son un menor riesgo de fuga anastomótica, anastomótica, sobre todo en estos pacientes, permite la descompresión y el drenaje intestinal continuo, y pues se ha visto que es más segura en casos de inestabilidad hemodinámica. Mientras que sus desventajas es que por si el paciente ya requiere una segunda intervención, tiene posibles complicaciones del estómago como prolapso, la dermatitis periostomal, y además pues que esto genera una mayor estancia hospitalaria. Mientras que la anastomosis primaria pues tiene como ventaja evitar esa necesidad de una segunda cirugía y el cuidado a largo plazo del estómago y una duración total más corta si la cicatrización pues resulta ser exitosa. Pero la desventaja es pues que tiene alto riesgo de filtración de la anastomosis en estos niños, puede empeorar también los resultados clínicos si hay complicaciones, y es menos seguro en pacientes con enfermedades agudas o inestables. Pero buscando, encontré este estudio que habla pues como de la técnica isoperistáltica de anastomosis, que resulta ser como un abordaje seguro después de la resección en los niños neutropénicos, con enterocolitis neutropénica. Y este estudio pues utilizó pacientes de un hospital oncológico que fueron seguidos, que se sometieron a exploración quirúrgica entre el año 2008 y 2022. Entonces utilizaron 153 niños, de estos el 52% se sometió a una anastomosis primaria y el 47% se sometió a una osteomía. Las indicaciones principales para la intervención quirúrgica se agruparon en dos grupos principales, y fue aquellos que tenían un deterioro a pesar del tratamiento conservador y aquellos que presentaron como tal una complicación grave como perforación, obstrucción, sepsis, que ya pues de por sí me requería una cirugía. Se observó que entre esos 80 pacientes con anastomosis primaria, 68 se sometieron a una técnica isoperistáltica, mientras que 11% se sometieron a anastomosis terminoterminal y un 3.8% a anastomosis terminolateral. La inclinación pues hacia la creación de estos estomas en pacientes neutropénicos se basa sobre todo en esta idea de que la anastomosis primaria está como condenada al fracaso cuando hay sepsis o infección peritoneal, porque pues es un intestino que microscópicamente está isquémico. Pero hay otras controversias contra la anastomosis primaria, y es que pues también para los cirujanos puede ser como muy difícil evaluar la extensión de la enfermedad, entonces esto puede resultar en que haya una resección mayor de la necesaria. Sin embargo, ellos en este estudio pues como que cuestionan esto, porque se ha visto que hay una mayor tasa de complicaciones relacionadas con el estómago, además pues de que esto genera de por sí ya una carga para el niño, y se ha priorizado la anastomosis primaria siempre que sea posible en los últimos años. Entonces, se cree también pues que la anastomosis lateral tiene como un flujo sanguíneo superior en comparación con la anastomosis terminal, porque pues esto hace como un diámetro mayor y conduce a una presión intraluminal más reducida y a una isquemia proximal también más reducida. Y aunque hay varios estudios que favorecen esa técnica antiperistáltica, porque se ha visto pues como que tiene mayor funcionalidad debido al mecanismo pseudovalvular
que reemplaza pues esa válvula ileocecal faltante. Ellos observaron que la técnica isoperistáltica se ve favorecida en este intestino que está enfermito porque pues esto permite que se haga un lumen más amplio, que haya peristalsis funcional, que el paso del contenido sea más fácil, sin diferencias de presiones que puedan causar estenosis u obstrucción, y también pues evitar la movilización excesiva del intestino con más isquemia. Entonces ellos encontraron que la tasa de complicaciones perioperatorias fue de 52% entre los pacientes con ostomía y de 43% en pacientes con anastomosis primaria, que se presentaron fugas en 8.8% de los pacientes que utilizaron la técnica isoperistáltica, de 55% en pacientes con anastomosis terminal y 33% en los pacientes con anastomosis terminolateral, y que la tasa de complicaciones perioperatorias fue mayor en el grupo de los pacientes con estoma que en el grupo de los pacientes con anastomosis primaria. Entonces, un total de estos 69 casos experimentaron mortalidad posoperatoria a los 30 días y las tasas de mortalidad a los 30 días para los grupos de estoma y anastomosis fue de 46% y de 43% respectivamente, y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos con respecto a la morbilidad y a la mortalidad perioperatorias. Finalmente, pues lo que ellos concluyen es que en estos pacientes con cáncer que presentan colitis neutropénica, la anastomosis primaria mediante esta técnica isoperistáltica tras la resección se considera como un buen abordaje, mejor pues que cualquier otra configuración anastomósica, con las ventajas de una mejor vascularización y de una menor tasa de fugas, pero sin embargo la seguridad y la viabilidad de la anastomosis primaria, junto con el establecimiento como de cuál técnica puede ser mejor y más segura para estos pacientes, pues requiere de muchos más estudios adicionales para validar estas cuestiones. Entonces, pues no es como tomar netamente la decisión con base a solo este tipo de estudios. Ya finalmente, pues en cuanto al seguimiento del tratamiento, el seguimiento pues en estos niños combina lo que es la evaluación clínica con evaluaciones ecográficas, teniendo en cuenta pues que los criterios ecográficos incluyen que haya un regreso a la normalidad de menos de 3 milímetros del espesor de la pared intestinal, además pues de que la longitud del segmento afectado tenga presencia o resolución de neumatosis, y evaluar pues las posibles complicaciones. Y también se ha utilizado pues el seguimiento con los reactantes de fase aguda, sobre todo con la PCR, que a pesar pues de que no hay un valor umbral universal que me diga como cuál puede ser como el más adecuado para el seguimiento, pues se ha visto que si hay una reducción de 2.5 a 3%, pues indica una buena respuesta al tratamiento, y pues siempre tener en cuenta que esta debería comenzar a disminuir 24 a 48 horas después de los antibióticos, pero que se normaliza completamente de 7 a 10 días. También pues se recomiendan ecografías de seguimiento cada 48 a 72 horas durante esta enfermedad aguda. Pues como es como un flujograma que traía, que resume pues como todo lo que hemos hablado del tratamiento. Y en cuanto a las complicaciones, pues tener en cuenta que a pesar de que la mortalidad es mucho más bajita en los niños que en los adultos, se ha visto que adolescentes mayores de 14 años tienen un mayor riesgo de complicaciones que niños pequeños y pues de mayor mortalidad. Y otras complicaciones importantes son la bacteremia, la sepsis, las complicaciones mecánicas que me puedan llevar a cirugía y la mucormicosis gastrointestinal, sobre todo bacteremia causada por E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, pero pues afortunadamente, los niños con colitis neutropénica tienen tasas de bacteremia más bajas que los adultos. Finalmente, pues como conclusiones, es una enfermedad que es potencialmente mortal, que afecta a los pacientes neutropénicos, que se debería sospechar en pacientes con dolor abdominal y fiebre que además cursen con una neutropenia o que tengan pues un diagnóstico que favorezca el riesgo, que la ecografía abdominal con la medición de la pared colónica es una prueba pues sencilla que me puede ayudar a confirmar el diagnóstico y a descartar otros diagnósticos diferenciales comunes, que los pilares fundamentales del tratamiento son la antibiótico-terapia empírica y las medidas de soporte, reservando pues la cirugía para los casos que les comentaba de perforación intestinal, hemorragia grave o pues enfermedad fulminante. Siempre se debe hacer una monitorización estrecha para detectar la mejoría o el deterioro pues de estos pacientes, y los resultados suelen ser favorables con una rápida resolución tras la recuperación de los neutrófilos en los niños. Muchas gracias por su atención. Quedo pues atenta a los comentarios. Y pues estas son las referencias ya
completicas de lo que les traje hoy. Hola, buenos días. Buenos días, doctora Laura. Primero que todo, quiero felicitarla porque hizo un muy buen seminario. Incluso me parece que la forma como lo presenta es una forma que hace muy agradable pues, y mantiene la atención del público en un tema, por ejemplo, en estos que es tan interesante, pero que la literatura de pronto a veces no es tan extensa, pero lo hizo de una forma muy fluida y se ve que estudió muy bien el tema. Bueno, yo tengo varios y algunos comentarios también. Bueno, de comentarios como para mejorar, hay diapositivas que quedan muy cargadas con tanta información, entonces a veces es preferible poner una idea o una frase clave de lo que se va a decir durante la charla para que de ahí ya se vayan como desenvolviendo toda la narrativa de lo que estudiaste, porque a veces son muy llenas de información y de pronto eso hace que el público también se canse un poquito con las diapositivas, pero en términos generales todo estuvo muy bien. Bueno, de esta charla o de este tema surgen muchas preguntas y bueno, algunos objetivos que cumpliste muy bien. Mis primeras preguntas tienen que ver con los estudios, entonces, porque en términos generales podríamos decir que los niños con una apendicectomía, una apendicitis aislada en el contexto de una neutropenia, o sea, es decir, no una colitis neutropénica o una tiflitis, sino que durante su quimioterapia o su proceso de tratamiento oncológico hacen una apendicitis. Pareciera que los estudios muestran que no hay mucha diferencia entre hacer una apendicectomía inmediata que hacerla en los primeros 5 días, pues más o menos esa fue como la media del tiempo del tratamiento quirúrgico como para tratar de estabilizar y recuperar desde el punto de vista hematológico al paciente. Esos estudios que nos muestran qué tipo de apendicitis tenían, es decir, ¿son pacientes que tienen una apendicitis todos con una apendicitis no complicada o son pacientes que independientemente del tipo de apendicitis se les practicó esta terapia? Pues, profe, en el primero, ellos pues hacen como una distinción como muy por encima de que la apendicitis era de tipo no complicado. En el primerito, que era pues como el del 2021, y el segundo, sí hizo pues como una distinción en que los hallazgos operatorios fue de apendicitis en estos 21 pacientes con una apendicitis gangrenosa en 3 y una perforada en 6 de ellos. Pero el resto pues sería apendicitis de tipo no complicado. Listo, eso es muy importante porque pues también le ayuda a uno a tomar decisiones. En el paciente probablemente que por imagen tiene una apendicitis complicada, tal vez uno trataría de no, pues de hacer una apendicectomía, pero una apendicectomía de entrada. Ya vimos que en realidad no son apendicectomías emergentes, eso creo que es como uno de los mensajes grandes de los artículos, y es que estos pacientes no necesariamente tienen que ser llevados emergente a una apendicectomía y que estabilizarlos es como la prioridad. ¿Encontraste algún tiempo como definido máximo para llevar a estos pacientes de forma urgente, es decir, el paciente complicado? No, profe, eso sí como que no lo mencionaba. Lo que hablaban siempre era como el tiempo de más o menos 5 días después del inicio de los antibióticos para aquellos que se difería la cirugía. Pero lo que pues yo entendí era como de que cuando ellos hablan de apendicectomía inicial fue como desde el momento del diagnóstico, sin esa espera pues de con el tiempo de los antibióticos. Bueno, porque también en algunos de los artículos que revisamos también mencionaban un tiempo de espera seguro e intrahospitalario de 24 horas, muy similar a lo que ha pasado como en este viraje de las decisiones de tratamiento quirúrgico urgente en apendicectomía. Entonces parece que eso fuera un tiempo seguro mientras se hace la estabilización del paciente. También tengo una pregunta con respecto al estudio, pues creo que es un estudio valioso porque son muchos pacientes y un estudio de este año que compara las anastomosis primarias con las ostomías y además el tipo de anastomosis con los resultados.
Quiero saber las características de esos pacientes, o sea, son grupos equiparables para decir que un paciente, por ejemplo, inestable, le hicieron una anastomosis. A Bueno, lo que, pero es que sí, a eso lo está... que, Ajá. pues sí, o sea, en lo que leíste y en como por ejemplo en esa tabla inicial de todos los estudios o cuando nos presentan los pacientes que se llevaron a selección, eran pacientes que tenían características clínicas, hemodinámicas y hematológicas, pues esa es como mi pregunta. Sí le llama a uno la atención la idea de que hicieron casi que mitad anastomosis y mitad de ostomías, pero pienso que, pues personalmente, que un paciente inestable o con una condición hematológica extrema, llevarlo a una anastomosis es un poquito, pues, como riesgoso. Entonces quiero saber o si ellos definieron, bueno, estos pacientes que llevamos a anastomosis son los pacientes que tienen estas características, no sé. Pues en general ellos lo que decían era como que no diferían mucho los pacientes, sobre todo pues aquellos en cuanto a lo de los recuentos de los neutrófilos, en cuanto pues el tipo de la apendicitis, la edad y lo otro era los apendicitis y la duración como de los síntomas que tuvieron para pues hasta el diagnóstico. Profe, ¿sí me escuchaste? Yo creo que a la doctora Natalia se le fue como la señal, porque ya no está conectada. De pronto alguien tiene algún otro comentario. Hola Laura, ¿me oyes? Sí, señor. Sí, bueno, pues muy bueno tu seminario, lo que dijo la doctora, cierto, muy claro, muy conciso y eso me gustó. De pronto por aras del tiempo, seguro no pasaste el flujograma, pero me parece importante haberlo pasado, ¿cierto? Sobre todo porque o sea, este tipo de patologías, pues es un reto muy grande para nosotros y sobre todo por la presión que hay a nivel, sobre todo de pediatría, que cuando hay una colitis neutropénica, sí, por todos los hallazgos radiológicos, pues ya sea por tomografía, ecografía, entonces pues hay como una presión, ¿cierto? Para llevarlos a cirugía, ¿cierto? Entonces no, uno dice, bueno, no, vamos a llevarlo solamente cuando esté perforado o cuando esté obstruido, pero eso no es pues tan absoluto, ¿sí? Porque hay pacientes intermedios en cuanto a la indicación, ¿sí? Que uno dice, bueno, lo debería haber llevado a cirugía, ¿cierto? Antes, ¿sí? Porque ya cuando lo llevé fue muy tarde, ¿cierto? Y no hubo nada que hacer. Una de las cosas es como el seguimiento del punto de vista de radiología, ¿cierto? Que debería ser, porque como a veces es como tan, pues supuestamente es muy objetivo, pero a la larga no, porque depende también del operador, ¿sí? Entonces a veces hay hallazgos de que el paciente pueda tener una apendicitis aguda, inclusive hasta complicada, y lo reportan como normal. Entonces, y el caso, por ejemplo, del seguimiento, ¿sí? Aunque la radiografía de abdomen, ¿sí? Pues como decías, no tiene tanta sensibilidad, especificidad y todo eso es importante, sobre todo para el seguimiento cuando hay neumoperitoneo, pues como yo creo que tú sí lo comentaste, pero un seguimiento y sobre todo por el mismo
cirujano, en el mismo grupo, porque eso es lo que pasa. A veces, pues se llega después de 4 o 5 días de seguimiento, ¿cierto? Donde hay manejo conservador, uno llega y el paciente está en muy mal estado general y uno dice, bueno, pues ya toca llevarlo a cirugía, porque pues, y los antibióticos generalmente pasa que en el manejo de la apendicitis, ya sea aislada o no aislada, o sea, que ya vengan con su colitis neutropénica, pues enmascara a veces pues todo esto, porque ya son pacientes que generalmente llevan hasta semanas con antibiótico, porque a veces son sobreuso de esta indicación, ¿cierto? Entonces, y es muy importante diferenciar ese paciente neutropénico con apendicitis aislada, que ese paciente sí hay que llevarlo a cirugía, a mi entender, porque les va súper y súper bien y hemos tenido casos de eso. En cuanto a nosotros tenemos una mortalidad mucho más baja de la que se presenta, creo yo, pues eso es lo que me le da a uno la impresión, ¿sí? Y en cambio, la presencia, la incidencia me parece que es mayor, que el 4 a 6% de todos estos pacientes, o será por la cantidad de pacientes que tenemos, no sé, o, no, o pues que nos llaman demasiado para eso. De todas maneras, bueno, ahorita el flujograma, si lo podrías pasar, sería muy bueno porque me parece que es importante. Es difícil hacer protocolos de manejo porque son pacientes muy complejos, pero por lo menos una guía de manejo que no sea solamente la perforación y la obstrucción intestinal, sí, como la indicación de cirugía en estos pacientes. De todas maneras, me pareció muy bueno tu seminario, me gustó mucho. Muchas gracias, profe. Pues si quieren lo presento en un momentico. Sí, Es yo como creo que tal vez, pásalo nuevamente, por favor. es como un resumen de lo que estábamos pues como hablando del tratamiento. Entonces, lo que dice principalmente es que en estos pacientes que tengo la sospecha por la fiebre, la neutropenia o los signos y síntomas pues abdominales, realizar las pruebas que les había comentado iniciales, que incluyen el hemograma, la función hepática y renal, los reactantes de fase aguda, y ya cuando yo tengo pues como la confirmación con los criterios pues diagnósticos, idealmente iniciar con un reposo intestinal, siempre pues teniendo en cuenta lo de los líquidos y de la suplementación de los electrolitos, siempre tratar de mantener la hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro, las plaquetas y pues corregir todos los factores de coagulación que yo encuentre pues con base a lo del hemograma e iniciar la terapia antibiótica de amplio espectro. Entonces se continúa pues este manejo de soporte general hasta que ya se encuentre pues como una resolución de los síntomas, hasta que con el monitoreo imagenológico pues se observe que haya disminución del engrosamiento y mantener esa terapia hasta que se encuentre pues la mejoría clínica. Y lo que les comentaba es siempre como retrasar el próximo ciclo de quimio hasta que se encuentre la resolución completa del cuadro y siempre evaluando si hay pues como una asociación entre el agente utilizado. Pero pues en los pacientes que tienen ya como un recuento de neutrófilos con neutropenia muy profunda, el engrosamiento de la pared intestinal que les contaba mayor a 10 milímetros, la hemorragia intestinal persistente o la perforación intestinal con otras causas como de abdomen agudo, pues ahí se debería considerar primero pues el factor estimulante de colonias de granulocitos y evaluar directamente la posibilidad de cirugía. Entonces, pues en general era Sí, así como... Laurita, una de las cosas que también me faltó y es importante de pronto para la próxima es hablar acerca de la cirugía de control daño, que yo creo que básicamente es como lo que más indicación tendría en ese tipo de pacientes antes que hacer una anastomosis terminal o lateral, ¿cierto? Sí, y con dejando pues el diáfragma, bolsa abierta y después revisión, que es lo que generalmente nosotros hacemos, entonces para hacer énfasis en ese tipo de cirugías. Sí, sí, profe. Profe Nati, si de pronto usted ya llegó, pues le iba a comentar como en cuanto a lo de las diferencias que me estaba preguntando, la mayoría pues siempre, en los pacientes que incluyeron, la mayoría pues fueron hombres y la mayoría del diagnóstico de cáncer fueron neoplasias hematológicas principalmente, y lo otro que le comentaba, que no había como tanta diferencia entre el grado de la neutropenia, si hubo sepsis o no hubo sepsis, si el cultivo pues de sangre fue negativo o positivo, y tampoco pues de qué tipo de imagen utilizaron como para llegar al diagnóstico. Listo, Laura, muchas gracias.
Con respecto a la pregunta que hace el doctor Ángelo, en realidad pues sí se hizo la búsqueda, pero pues no hay una claridad en la literatura en cirugía en control daño, así como con esas características. Casi todo lo que trata de hablar la evidencia es hacer ostomías o anastomosis después de una resección. Pero incluso también tratamos de buscar la parte del abdomen abierto en estos pacientes si se hacía una ostomía una anastomosis y se dejaba abdomen abierto por ser como una anastomosis de alto riesgo, si había algo de evidencia, pero no, en realidad no es como una práctica que esté muy definida en este tipo de entidad.